Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el año 1987, a la Unión Soviética le quedaban solamente 4 añitos de vida. Y aún se aplicaba en este año el siguiente artículo del Código Penal de la ley del 25 de julio del año 1962. Atentado contra la persona bajo apariencia de cumplimiento de rito religioso. Es decir, que se entendía que llevar a una persona al cumplimiento de un rito religioso era un atentado contra la persona. Llevar a una persona a misa, por ejemplo, se concebía como un atentado contra la persona. Este artículo se podía invocar contra cualquier persona que llevase a la iglesia a un menor, que no fuese su hijo. Es decir, era una ley que estaba pensada, para desterrar la fe, para hacer un Estado ateo, pero pensada para castigar a los curas, a los catequistas, a las abuelas también, y a todos los parientes religiosos, para que no pudieran transmitir la fe a esas personas cercanas. Esta ley se usaba también, además, contra las organizaciones religiosas de niños, los campamentos infantiles, contra las parroquias como monaguillos. Es decir, un niño solo podía estar en la iglesia si le acompañaba su padre o su madre. Pero introducir a menores en estas actividades se castigaba con una pena de hasta 5 años de prisión o con destierro a Siberia, a veces con confiscación de bienes. En fin, unas leyes de una fortísima y aguda persecución contra la fe, contra el acto de creer. Pues en este ambiente fue educado, miles y miles de jóvenes, y concretamente nuestro personaje de hoy, que se llama Vladimir Grigoriev. Él tenía 14 años, en el año 87, era un alumno disciplinado de ciencias y él estaba viviendo en la República Socialista Soviética de Bielorrusia. En fin, era un chico que había asumido la educación que había recibido en el colegio. Él, por ejemplo, recuerda lo siguiente, ¿no? En biología estudiábamos las etapas de la evolución o la nutrición de las plantas, pero sin ningún espacio para el misterio. A mí me encantaba la química y mi profesora era realmente buena, pero el mundo que nos presentaba era mera materia. Y nos decían que Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, no vio a Dios en el espacio. Nos insistían en que los exploradores habían llegado a los extremos de la Tierra y que ninguno había visto a Dios. En todas las clases, dice él, había un trasfondo ideológico de negación de Dios. Su madre, como veremos, era una mujer cristiana, de mucha fe. Su padre no. Él asumió más bien el credo de su padre. Y decía, yo como otros, me burlaba de los niños que creían en Dios. Les tomábamos el pelo. Por eso, había muy pocos niños abiertamente religiosos en clase. O los que pillábamos, o los que eran muy valientes. Y entonces no lo ocultaban. Pero estos generalmente iban bastante atrasados en la clase, porque todos les tratábamos mal. Se puede decir que practicaban con ellos, en lenguaje actual, bullying religioso. Mi padre me pedía que no lo hiciera, pero yo a mi padre en esto no le hacía caso. Él cuenta que su padre, y si le preguntaban, admitía ser ortodoxo, pero dice, mi padre no iba a la iglesia ni rezaba, y cuando yo era niño solo me decía, hijo, tú sigue tu conciencia, tú sigue tu conciencia. Es el consejo que le quedó al joven Vladimir de su padre. De su madre, que dice que era católica, de rito latino, y de vez en cuando podía, sí que asistía a la iglesia. Sí que lo bautizaron, la madre lo bautizó como católico. Y fíjate lo que sucede en la Pascua, que ya nos estamos acercando a ella también nosotros poco a poco, en la Pascua del año 1987. Su madre le solía invitar a las misas importantes, pero él no iba nunca. Así que su madre,
cuánto pueden las madres, convenció a un amigo de su hijo, que sí que era creyente, aunque lo llevaba secretamente, para que cuando llegase el día de la Pascua llevase a su hijo. Y lo hizo de la siguiente manera. Fue a su casa de madrugada y le despertó. Y me dijo, lo digo tal como lo cuenta él, ven rápido. Dije, ¿pero dónde vamos? Me dijo, ven, ya verás, ya verás. Y yo pensé, wow, será una sorpresa. Estaba como alucinando, diciendo, bueno, a ver qué es esto tan misterioso. ¿Cómo habrá entrado en mi casa? Bueno, le habría abierto la puerta la madre. Hay que tener en cuenta, dice, que con mi amigo yo nunca había hablado nada de cosas religiosas. Y me llevó a la iglesia. Dice que se escondieron detrás de unas columnas desde las cuales se podía ver todo. Y desde allí vimos, por ejemplo, dice, algunos de nuestros profesores. ¡Hala! Algunos eran creyentes. Otros, en cambio, estaban allí, como sucedía, para espiar, para ver quién iba a misa en Pascua y para también, si era el caso, denunciarles. Y dice, la gente cantaba en latín, resurrexit, resurrexit, resucitó. Había imágenes de la pasión. Yo no entendía nada de los cantos, que estaban en polaco, ni de la misa, que era en latín, y el cura era un lituano que predicaba en ruso, bueno, del que solo sabía, dice, 4 palabras. Y dice, sin embargo, me resultó todo como muy hermoso, muy hermoso. Y entonces empecé a percibir como que Dios existía. Un sentimiento, una sensación, un afecto del corazón, del alma, no sé cómo llamarlo. Tampoco sé cómo se llama eso, Señor. Eso que tú nos das a veces, de modo misterioso, y que a unos se lo das y a otros no se lo das. Para mí, Señor, es uno de los misterios que quiero conocer cuando me presente delante de ti. ¿Por qué a unos les das como mucha presencia tuya, a otros poco? Bueno, no lo sé, igual la pregunta está mal hecha, Señor, no lo sé. Pero bueno, tú sabes a qué me refiero. A mí me gustaría que nos lo dieras a todos, eso tuyo, que sabe también, que es tu vida, que es tu presencia, no lo sé. Pues bueno, volvemos con Vladimir. Y dice, sentí que aquello era solemne. Sentí que la gente agradecía y estaba celebrando algo grande. Y sentí que yo tenía fe, que Dios no era como nos decían en la propaganda atea. Vi que Dios estaba más allá de todas las cosas, más allá de la mente humana, más allá de la vida, de lo que se ve. Sentí lo sobrenatural y me puse de rodillas. Y recé. Recé por primera vez. Yo entonces me di cuenta de que era suyo para siempre. Jesús, yo quiero ser tuyo para siempre. Díselo tú también, que me estás escuchando, a lo mejor mientras estás desayunando. Dile, Jesús, yo soy tuyo para siempre. Y mi amigo me dijo, oye, ¿pero qué estás haciendo? Pero si tú no crees. Y yo le dije, sí creo. Pero si no te sabes ninguna oración, dice, sí, pero oro con mis propias palabras, como hacemos aquí en los 10 minutos con Jesús, orar con nuestras propias palabras. Yo tuve esa experiencia, dice, por mí mismo. Mi amigo no me condicionó de ninguna manera, y de hecho él no se creía lo que me estaba pasando. Y fíjate cómo es la historia de este chico a partir de ese momento. Empecé a ir por mi cuenta, no con mi familia, a misa. Yo quería escuchar a Dios, quería escuchar el Evangelio, la predicación. Eso me llenaba, y lo meditaba durante la semana. Y lo comentaba los temas a mi amigo. El cura era un hombre joven, buen predicador, un enamorado de la vida, un enamorado de Dios. Era como, no sé, como un existencialista, pero con Dios. A él y en él todo hablaba de Dios. Predicaba desde un púlpito elevado y yo siempre pensaba que me estaba mirando a mí cuando estaba ahí. Y después de 1 año y medio, el sacerdote me dijo, oye, ¿por qué no recibes la primera comunión? Yo la verdad es que nunca había tenido necesidad de comulgar, dice, el Evangelio me llenaba. Y mi madre me decía, venga, comulga, que eso te ayudará para los exámenes. Bueno, argumentos de madre. Mi párroco me hizo aprender larguísimas oraciones. Mi familia en polaco me las enseñaba, el párroco en ruso. Y me confesé. Confesé mis pecados por primera vez. Este cura era un tipo fuerte, con carácter, un luchador frente al comunismo. Pero confesando, era un hombre compasivo. En la confesión con él, experimenté la misericordia de Dios. E hice la primera comunión a los 16 años
y me sentí ligero, como si volase. Fue como si Dios me cogiese en sus brazos y me llenase de confianza. Sentí que se me quitaban todas las preocupaciones y volví a casa así, ligero, como volando. Bueno, pues esta es la historia de Vladimir. Que fíjate cosas de la vida, te sorprenderá lo que voy a decir, como me sorprendió a mí cuando lo leí. Actualmente Vladimir Rioriev vive en un pueblo de Zamora que se llama Villar de Ciervos. Y ahí está, en una comunidad de religiosos, pues dedicado a la oración, a la evangelización. Se llama la Coinonía de Juan Bautista. Bien, pues él dice lo siguiente, y con esto terminamos. Dios sigue llamando, y creo que el pueblo español regresará a Dios de corazón y no solo de precepto. Y yo digo, no solo el pueblo español, sino todos los pueblos de la tierra, los de América, los de Asia, los de Europa, todos los pueblos de la tierra. Jesús, es pedir mucho, pero concédenos el don, se lo pedimos al Espíritu Santo, de que todos vayamos a ti de corazón y no de precepto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.